Recopilación de historias de taxistas. Parte 1. Historia 1. El pasajero de la calle 13. Guayaquil, 2:45 de la mañana. El aire estaba húmedo, pegajoso, como siempre ocurre en las madrugadas de Guayaquil. Llevaba ya 6 horas manejando mi taxi, esperando completar lo suficiente para pagar la renta del carro y, con algo de suerte, dejar unos dólares para la casa. Los viernes por la noche siempre eran movidos, mucha gente saliendo de bares o reuniones. Pero a esa hora, las calles comenzaban a vaciarse. Tomé la ruta hacia el norte por la calle 13, una vía mal iluminada y menos transitada. Esa era mi última vuelta antes de regresar al estacionamiento. Entonces lo vi. Un hombre de traje oscuro, de pie bajo un poste de luz parpadeante. Me hizo una seña para que me detuviera. No era raro ver a gente vestida así, saliendo de alguna fiesta elegante. Lo extraño fue que no lo había visto hasta que estuvo justo frente a mi parabrisas. Bajé la ventana. ¿A dónde va?, pregunté, tratando de sonar amable. No respondió. Simplemente abrió la puerta trasera y se sentó. Su perfume era fuerte, algo entre incienso y flores marchitas. El tipo me dio una dirección que no reconocí de inmediato, pero asentí. No tenía ganas de discutir ni de rechazar un cliente a esas horas. La dirección era en La Prosperina, un barrio no tan alejado, pero conocido por su terreno irregular y sus calles laberínticas. Arranqué y puse música baja para llenar el silencio. El hombre no dijo ni una palabra durante todo el trayecto. Cada tanto, lo miraba por el retrovisor, pero sus ojos estaban fijos en algo que no podía ver. Su rostro, aunque parcialmente cubierto por la sombra, tenía una palidez extraña. Cuando llegamos a la dirección, no era lo que esperaba. Era un camino de tierra que terminaba en una casa vieja, casi en ruinas, con la pintura descascarada y las ventanas oscuras como pozos. Me giré para avisarle que habíamos llegado, pero el asiento trasero estaba vacío. El asiento trasero estaba vacío. Mi primer pensamiento fue que el hombre había salido del carro sin que me diera cuenta, pero eso no tenía sentido. No había escuchado la puerta abrirse ni cerrarse, y con la lluvia ligera que comenzaba a caer, habría visto o sentido el movimiento. Mi piel se erizó, pero traté de mantener la calma. Tal vez fue mi imaginación. Tal vez estaba más cansado de lo que creía. Miré hacia la casa frente a mí. Las ventanas permanecían oscuras, y no había señales de vida. Algo en el ambiente me ponía nervioso, una sensación pesada que parecía aferrarse al aire. Bueno, ya basta, murmuré para mí mismo, decidido a dar la vuelta y alejarme de ese lugar. Engrané la marcha, pero el auto no respondió. Giré la llave, y el motor tosió, como si algo lo estuviera bloqueando. Intenté otra vez, esta vez más fuerte. Nada. Entonces escuché un golpe sordo en el maletero. El sonido resonó en el interior del taxi como un eco, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo o alguien estaba ahí afuera. Giré la cabeza rápidamente hacia el retrovisor, pero no vi nada. Bajé un poco la ventana y escuché atentamente, tratando de distinguir algún sonido. Solo el silencio opresivo y el golpeteo suave de la lluvia. Otro golpe, más fuerte esta vez, me sacó de mi trance. Venía definitivamente del maletero. Agarré la linterna que siempre llevaba bajo el asiento y salí del carro con cautela. El aire estaba helado, algo raro en una noche de Guayaquil. Caminé alrededor del auto, con la linterna temblando en mi mano. Cuando llegué al maletero, me detuve. El golpe se repitió, más claro que antes, como si algo estuviera atrapado ahí dentro. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta. Con manos temblorosas, saqué las llaves y abrí el maletero. Nada. Estaba completamente vacío, salvo por una llanta de repuesto y algunas herramientas.
Pero el aire dentro era extraño, como si estuviera impregnado de ese mismo olor a incienso y flores marchitas que había notado antes. De repente, sentí que alguien me observaba. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna hacia la casa. Una figura se asomaba desde la ventana, apenas visible tras el vidrio sucio. Era el hombre del traje oscuro. Subí al taxi tan rápido como pude y traté de encender el motor otra vez. Esta vez arrancó, pero las luces delanteras comenzaron a parpadear, iluminando la entrada de la casa de forma intermitente. La figura en la ventana ya no estaba. Aceleré por el camino de tierra, sin mirar atrás, rezando para que el auto no volviera a fallar. Mi mente estaba en caos, tratando de entender qué había pasado, hasta que noté algo aún más inquietante: el reloj del tablero marcaba las 2:45 de la mañana. Exactamente la misma hora en la que había recogido al hombre. Conduje sin detenerme, sin mirar hacia atrás. Mis manos estaban rígidas en el volante, y mi mente no paraba de repetir las mismas preguntas: ¿quién era ese hombre? ¿Por qué se esfumó? ¿Qué estaba haciendo en ese lugar abandonado? La lluvia aumentó de intensidad, golpeando el parabrisas como si el cielo quisiera ocultar el camino frente a mí. Estaba decidido a regresar a la ciudad y dejar atrás esa noche infernal, pero algo más no cuadraba. El taxímetro seguía encendido. Marcaba la misma tarifa que cuando dejé al hombre frente a esa casa, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Una sensación de angustia me invadió. Era como si todo lo que había vivido estuviera fuera de la lógica, de la realidad. Al llegar a la primera estación de servicio, me detuve para tomar aire y calmarme. Necesitaba una explicación, algo que me convenciera de que no estaba perdiendo la cabeza. Cuando bajé del auto, noté algo en el parabrisas, una hoja, pegada por la lluvia. La tomé y, al examinarla, me di cuenta de que no era solo una hoja cualquiera. Era un pequeño pedazo de papel amarillento, con algo escrito a mano: no vuelvas. Mis piernas temblaron, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quién había dejado eso allí? ¿En qué momento? Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Era como si esa advertencia hubiera aparecido de la nada. Me subí al taxi nuevamente y conduje de regreso a casa sin detenerme, apenas respirando hasta que vi las luces de la ciudad. Al llegar, encontré a mi esposa esperándome en la sala, con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, pero antes de que pudiera responder, añadió: pareces haber visto un fantasma. Le conté todo lo que había ocurrido, tratando de buscar consuelo o una explicación en su reacción. Sin embargo, su respuesta me dejó aún más confundido. Esa casa de la que hablas, dijo con un tono vacilante. Creo que sé cuál es. Hace años, una familia vivía allí, pero ocurrió una tragedia. Dicen que el padre desapareció una noche después de salir a buscar ayuda para su esposa enferma. Nunca regresó, y poco después la casa quedó abandonada. Nadie se acerca por miedo. No quise saber más. Desde esa noche, dejé de aceptar pasajeros a altas horas de la madrugada, especialmente en zonas alejadas. Pero lo más inquietante es que, aunque trato de olvidar, a veces, cuando miro por el retrovisor mientras conduzco, siento que alguien me observa desde el asiento trasero. Historia 2. El último pasajero. La noche había caído temprano sobre Quito, y las luces de la ciudad brillaban como pequeños faroles bajo la persistente llovizna. Era jueves, un día tranquilo en el que las carreras apenas alcanzaban para llenar el tanque del taxi. Había estado dando vueltas por la Floresta y el centro, buscando algún pasajero que necesitara un aventón. Pasadas las 11, cuando consideré regresar a casa, vi a un hombre bajo un paraguas parado en una esquina cerca del Parque Elegido. Alzó la mano en cuanto me vio, y yo no dudé en detenerme. Quito, a esas horas, no es un lugar para caminar solo. Buenas noches, joven. ¿Libre? Claro, súbase, respondí mientras abría la puerta trasera.
El hombre tenía una apariencia algo peculiar. Vestía un traje oscuro, con una camisa blanca que parecía haber visto mejores días. En su rostro se reflejaba el cansancio, pero también una expresión que no supe descifrar, como si estuviera cargando un peso invisible. «Al barrio de San Diego, por favor», dijo, acomodándose en el asiento. Asentí y arrancamos. San Diego no estaba lejos, pero el tráfico del centro histórico a veces era complicado, incluso a esas horas. Mientras avanzábamos, intenté romper el silencio con una charla casual. «¿Larga noche, señor?» «Podría decirse que sí», respondió, sin mirarme. Su tono era distante, casi ausente. Algo en su voz me inquietó, pero no insistí. Continué conduciendo, atento a las calles empapadas y a los pocos vehículos que pasaban. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al destino, noté algo extraño. La temperatura dentro del taxi comenzó a descender. Revisé el aire acondicionado, pero estaba apagado. También me di cuenta de que el hombre no se movía mucho, estaba sentado en una postura rígida, con las manos sobre las piernas. «¿Está bien, señor?», pregunté, mirando por el retrovisor. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. No dijo nada, pero su mirada me heló la sangre. Había algo en ella, una tristeza profunda mezclada con una especie de resignación. Llegamos a San Diego unos minutos después. Me indicó que lo dejara cerca del cementerio, lo cual me pareció un poco extraño, pero no comenté nada. «Aquí está bien», dijo finalmente. Detuve el taxi, y antes de que pudiera pedirle la tarifa, él extendió un billete de alta denominación. Cuando quise darle el cambio, ya había salido del auto y caminaba lentamente hacia la entrada del cementerio. Algo en su figura me hizo sentir incómodo, como si no perteneciera a ese lugar ni a ese momento. Antes de arrancar de nuevo, giré la cabeza para observarlo por última vez. Lo vi detenerse frente a una de las lápidas, inclinar la cabeza y, luego, desaparecer entre las sombras. Permanecí ahí unos segundos, mirando la entrada del cementerio. Algo no me cuadraba, pero traté de justificarlo con el cansancio. Quito tiene su misticismo, y los cementerios siempre me habían dado una sensación rara, pero no era momento para reflexionar. Decidí encender el auto y volver a casa. Cuando giré la llave, el motor no arrancó. Fruncí el ceño y lo intenté de nuevo, pero solo escuché un clic seco. «No puede ser ahora», pensé, revisando las luces del tablero. Todo parecía estar en orden, pero el auto no quería encender. Bajé del taxi para abrir el capó. Una ráfaga de viento frío me golpeó, y al instante me di cuenta de que la temperatura había bajado aún más. «Debe ser la altura», murmuré para tranquilizarme, pero esa sensación extraña seguía creciendo en el fondo de mi pecho. Revisé lo básico bajo el capó, aunque mi conocimiento de mecánica era limitado. Todo parecía estar en su lugar. Al cerrarlo, un ruido seco resonó detrás de mí, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Me giré, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie en las calles. Solo el murmullo de la llovizna cayendo sobre el asfalto rompía el silencio. Entré al auto nuevamente, decidido a intentarlo una vez más. Fue entonces cuando noté algo que me hizo detener en seco. El billete que el hombre me había dado estaba en el asiento trasero, doblado prolijamente. Juraba haberlo guardado en mi billetera antes de salir a revisar el motor. Mi piel se erizó al instante. Me volteé rápidamente para mirar hacia el asiento trasero, pero no había nadie. Sin embargo, el espejo retrovisor reflejó algo que me heló el alma. En la ventana trasera del auto, como un rastro dejado por el vapor, estaba escrito: «Gracias por llevarme a casa». Intenté encender el auto y al tercer intento el motor arrancó, como si nada hubiera pasado. Conduje deprisa a casa en completo silencio, sintiendo una opresión en el pecho que no desapareció hasta mucho después. No volví a tomar el turno nocturno en un buen tiempo. Historia 3. La pasajera de los puentes.
En mi vida como taxista en la ciudad de Guayaquil, me he acostumbrado a todo tipo de pasajeros, los callados, los habladores, los que discuten por la tarifa. Pero nunca pensé que una noche cualquiera terminaría con un pasajero que no podría olvidar. Esa noche estaba despejada, pero el aire húmedo típico de la ciudad hacía que el parabrisas se empañara ligeramente. El reloj del tablero marcaba las 11:45 de la noche y me encontraba cruzando el puente de la Unidad Nacional en dirección a Durán. Mi intención era recoger a algún pasajero de regreso y, con suerte, terminar la jornada con una última carrera. Mientras manejaba, vi a una mujer en la acera, justo antes de subir al puente. Llevaba un vestido largo y oscuro, casi negro, que le cubría hasta los pies. No levantó la mano ni hizo seña, pero había algo en su figura que me llamó la atención. Reduje la velocidad y bajé un poco la ventana del copiloto. ¿Necesita un taxi, señorita?, pregunté, inclinándome hacia el lado del copiloto para que pudiera escucharme. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, con movimientos casi teatrales, y asintió. Su rostro era pálido, pero con unos rasgos finos, casi delicados. Sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se sentó en el asiento detrás de mí. ¿Hacia dónde va?, pregunté mientras verificaba que la puerta estuviera bien cerrada. Al puente, respondió en un tono bajo y distante. Pero ya estamos en el puente, señorita, dije con una leve risa nerviosa, intentando aliviar la tensión que de repente sentí en el ambiente. Ella no respondió. Simplemente señaló hacia adelante, indicándome que continuara. Sin más preguntas, aceleré, dejando atrás la entrada al puente. Algo en el ambiente era extraño, el aire en el auto se sentía más frío de lo habitual, y a pesar de que no había encendido la radio, me parecía escuchar un zumbido constante, como un murmullo distante. A mitad del puente, ella rompió el silencio. «Deténgase aquí». Fruncí el ceño, mirando por el espejo retrovisor. Estábamos literalmente en medio del puente, sin ninguna razón lógica para detenerse. ¿Estás segura? No hay nada aquí, y es peligroso bajarse en medio de la vía. Ella no respondió. Solo me miró fijamente a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran oscuros, pero había algo en ellos que me inquietaba profundamente. Sin querer confrontarla más, decidí detener el auto. Cuando me giré para decirle algo, la encontré mirando hacia el agua, completamente inmóvil. «Señorita, ¿segura que quiere bajarse aquí?», pregunté, intentando sonar firme. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió, pero no fue una sonrisa amable, era algo más, inquietante. Ya llegué a donde debía estar. Sin darme tiempo a reaccionar, abrió la puerta y salió del auto. Alarmado, bajé del vehículo para detenerla. «Señorita, no puede caminar aquí. Es peligroso». Pero cuando di la vuelta al taxi, no había nadie. Corrí hacia el borde del puente, mirando hacia el río. El agua oscura y tranquila reflejaba la luz de las farolas, pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Volví al auto sintiéndome desconcertado. Al entrar, noté que la puerta trasera seguía entreabierta y sobre el asiento había algo que no esperaba encontrar, un pañuelo negro, empapado de agua, con bordados dorados en las esquinas. Lo tomé con manos temblorosas y lo observé con cuidado. Tenía un olor peculiar, una mezcla de humedad y algo que no podía identificar. Esa noche, no pude volver a cruzar el puente. Me desvié hacia una ruta alternativa y regresé a casa en silencio, tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Al día siguiente, por curiosidad, investigué sobre el puente y sus historias. Descubrí que, años atrás, una mujer había saltado desde ese mismo lugar en una noche parecida. Desde entonces, se contaba que su espíritu rondaba el puente, buscando a alguien que la acompañara en su dolor eterno. El pañuelo quedó guardado en una caja en el rincón más oscuro de mi casa. Nunca lo toqué de nuevo, pero tampoco pude deshacerme de él.
Algo en mí me decía que, aunque lo intentara, nunca se iría del todo.